no hay castillos detrás, y si no puedes ocultar la verdad, todo lo que ves destruye hasta lo que fluye, y sin embargo está pasando acá. Lo que ves palpita, todo lo que gritas seguramente está pegando mal. Estar acá. Es como tu piel lo dice, más de lo que puedes ver. Mundos dejando cicatrices en el arte de correr. Todo lo que ves destruye hasta lo que fluye, y sin embargo está pasando acá. Lo que ves palpita, todo lo que gritas seguramente está pegando mal. Ver más alto, como suele pasar, simula ser lo cierto, y así verás, y así verás que todo lo que ves destruye hasta lo que fluye, y sin embargo está pasando acá. Lo que ves palpita, todo lo que gritas seguramente está pegando mal. Estar acá. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Comprá en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía, alimentos, farmacias, turismo, artículos de limpieza e indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Busca los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gov.ar/billetera San Juan. Billetera San Juan es fácil de usar, transparente y segura. Transporte El Libertador. Conductores responsables en las distintas unidades. Rampas de ascenso y descenso para sillas de ruedas. Transporte El Libertador. Apuntando a un servicio responsable y seguro para los pasajeros de las distintas unidades. Transporte El Libertador. Piensan que por ser mujer no sabrá gobernar. Que no tiene un plan de gobierno. Que no tiene un equipo. Pero se equivocan. Su capacidad y tenacidad son sus fortalezas. Muchos creemos que es la mejor opción. Siempre estuvo cerca, por eso confiamos en ella. Una ciudad participativa es la base de su proyecto. Se equivocan cuando dicen que no va a poder. Se equivocan cuando dicen que en ella no habrá continuidad. Porque trabajando cerca del vecino, todo es posible. Ella viene a gobernar para que Rivadavia siga creciendo. Por eso, mejor Nancy. En Rivadavia, mejor Nancy. En la ciudad de Santa Lucía ya inauguramos el Paseo de los Bicentenarios, en el corazón de nuestra ciudad. Un espacio cultural y recreativo que rinde homenaje al General San Martín y a todos los libertadores de América.
Además de la obra de arte escultórica que es protagonista, convertimos el terreno en un paseo peatonal, con pérgola, lugares para descanso, luminarias LED de última generación y luces peatonales que dan vida nocturna a la zona. Y sumamos una parada de colectivos totalmente equipada. Nuevo Paseo de los Bicentenarios, orgullosamente santaluceño. Seguimos haciendo, seguimos construyendo un mejor lugar para vivir. Municipalidad de la ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, intendente. Nuestra ciudad. Desde que comencé a trabajar en el equipo de Fabián Martín, entendí que la política debe ser sinónimo de progreso. En Rivadavia, este progreso es posible con tu apoyo. Siempre soñé que mi departamento fuese el lugar ideal para ver crecer a mi hijo, como lo hice yo, que nací, me crié y vivo en Rivadavia, donde quiero que mis vecinos, la gran familia rivadaviense, tenga lugares de encuentro y pueda desarrollarse sin preocupaciones. Hoy ese sueño ya es realidad. Rivadavia es el lugar más lindo de San Juan gracias a la gestión de Fabián Martín, mi amigo y compañero de ideales. Por eso me preparé mucho. Fui concejal, diputado y hoy quiero ser intendente, para que no se pierda lo que ya logramos. Con un mejor Rivadavia, donde vivir sea sinónimo de ser feliz. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Distintos candidatos que tienen la provincia, como hacemos los martes con los distintos artistas, distintos emprendedores. Bueno, los jueves nos enfocamos en la mesa de diálogo para mostrarles los distintos candidatos, programa de día de hoy con distintos frentes presentes. Me gusta, vamos a escuchar distintas ideas, distintas opiniones, distintos puntos de vista de los distintos frentes, de las distintas personas que se candidatean. Por ejemplo, en el día de hoy tenemos candidatos a gobernador, tenemos candidatos a diputados provinciales. Los vamos a ir presentando cada uno de ellos para empezar a desarrollar el programa, la mesa de diálogo, poder escucharlo. Están presentes en el día de hoy Federico Rizzo, bloquista, integrante, candidato a diputado proporcional por la agrupación San Juan por Todos. Está con nosotros también Marcelo Arancibia, ex concejal de la capital, ex presidente del Foro de Abogados, candidato a gobernador por Unidos por San Juan. Está con nosotros también Franco Aranda, ex jefe del ANSES San Juan, ex intendente de la Municipalidad de la capital, candidato a diputado proporcional de la provincia de San Juan por la subagrupación San Juan Vuelve. Está con nosotros también Sergio Vallejos, empresario, candidato a gobernador por el Frente Evolución Liberal. Lo hemos presentado, vamos a pasar, como siempre, artistas y emprendedores directo, entramos directo a la mesa de diálogo. Y me he estado cruzando en la calle con distintas personas que me decían qué ideas, qué proponen, y sí, porque tenemos muchos temas. Podemos hablar de seguridad, podemos hablar de industrias, podemos hablar del agua, podemos hablar de minería, pero vamos a colocar en la mesa para que vayan dando sus distintas opiniones, nos cuenten sus distintas propuestas, tanto desde el rol de candidato a diputado como desde el rol de candidato a gobernador. Vamos a empezar desde un extremo con el candidato a diputado proporcional por la subagrupación San Juan por Todos, Federico Rizzo, y le pregunto, como a toda la mesa también, si hablamos del agua, con esta escasez y toda esta necesidad del agua con la minería, con los cultivos, ¿cuáles son las propuestas, el punto de vista como candidato a diputado provincial de la provincia de San Juan?
Buenas noches, Federico, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en tu programa. Y bueno, como vos decías, estamos atravesando actualmente una sequía histórica, es la sequía más grande de los últimos 100 años. Es un ciclo que es natural en un punto, también seguramente ahí está el cambio climático en el medio, que viene generando estas distintas vicisitudes, en algunos lugares inundaciones, en otros lugares sequía. Desde la provincia de San Juan lo que proponemos es continuar con un programa de un uso y un tratamiento responsable del agua. Creo que los sanjuaninos, sobre todo el sanjuanino común, tiene que comprender que es un recurso escaso, que es un recurso muy valioso, que en estos tiempos de escasez tenemos que cuidarlo sobremanera, y fundamentalmente eso, para lo que es el particular, se viene trabajando en lo que es la medición concretamente del agua. Creo que por ahí no suena muy simpático, pero es algo en lo que se debe avanzar para que tengamos claro realmente qué es lo que consumimos y adaptemos nuestro consumo a las necesidades razonables. Y por otro lado, por supuesto, el agua es un elemento vital y necesario para toda la actividad productiva. En ese ámbito es donde se va a profundizar el trabajo con la tecnificación, con la implementación de tecnología para el riego. La verdad que nosotros por ahí vemos que se continúa regando a veces a manto y con algunos métodos que realmente son inviables en una situación de sequía como la que atravesamos, y entendemos que es por ahí donde se debe profundizar, de tecnificar, de aplicar tecnología para de esta manera cuidar este recurso tan valioso, ¿no? Bien. Como candidato a gobernador, Marcelo Arancibia, ¿cuál es su propuesta con respecto al agua? Bueno, primero decir que el responsable no es el usuario ni es el productor. El cambio climático, la sequía son consecuencia de que está ocurriendo en el globo, pero acá la responsabilidad o el irresponsable del gobierno provincial. Hace 10-15 años se sabía que venía una mega sequía en la zona de los Andes centrales, y este gobierno, ¿qué es lo que hizo? En materia productiva desarmó hidráulica, dejó de invertir en materia de infraestructura hídrica para mitigar las consecuencias del cambio climático, de la sequía, y no tuvo ninguna política clara respecto a la reconversión del riego en la provincia de San Juan. Por eso en los últimos 10 años se ha perdido más de la mitad del riego el cultivo bajo riego en la provincia. Y el responsable no es el riego manto, el responsable es el gobierno, que nunca le importó la actividad productiva, agropecuaria e industrial de la provincia de San Juan. A su vez, uno cuando recorre la provincia, lo que empieza a advertir que en todos los departamentos hay un problema que es común: la falta de acceso de la totalidad de la población al agua potable, al saneamiento. Acá hay muchos departamentos que cuando llega verano pasan semanas, hasta meses sin agua. Y eso es por la desinversión en OCE, porque no hay presión, porque no se hacen los pozos, porque no se hace la inversión suficiente para garantizarle al sanjuanino el acceso a un recurso que es un derecho humano, que es el derecho al agua. Y te lo ejemplifico de esta manera. En campo afuera, la gente tiene muy poca presión de agua y el agua de pésima calidad, que genera un problema sanitario, de salud pública. A su vez, el gobierno hizo un pozo de agua para garantizar agua de buena presión y de buena calidad al autódromo que está pegado a todos los barrios de campo afuera. ¿Sabe lo que hacen los chicos para poder dotarse de agua? Cruzan la ruta, subrepticiamente sacan agua de esa cañería para poder tomar y beber en su territorio, que es campo afuera. Esta desaprensión del gobierno provincial ha demostrado que, además, y si querés podemos conversar, que es un gobierno populista, es un gobierno antipopular, porque no es que no haya habido dinero, ha habido muchísima plata en estos 20 años. Lo que no hay es vergüenza de haber atendido las necesidades de los productores agropecuarios y el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano. La plata se la gastaron en cosas superfluas, y así es como tenemos un problema muy delicado en materia de producción y en materia de garantizar un derecho humano a la población de los sanjuaninos. Bien, ahí tocó distintos temas interesantes. Vamos a terminar la ronda y vamos a volver con respecto a lo que estamos hablando del agua. Queremos escuchar a Franco Aranda, candidato a diputado de la provincia de San Juan por la subagrupación San Juan Vuelve. Así es, somos socios de Vuelve, partido del Frente Renovador. Y bueno, nuestro candidato es José Luis Gioja. Para tomar las mejores decisiones
uno necesita contar de mucha información. El consumo del agua está dividido en muchas cosas, pero podemos decir que en producción o en la parte agrícola productiva, en industria, minería, consumo. Gran parte de ese consumo es cierto que lo usa la producción agrícola. Ahora bien, solamente el 30% de la producción está con sistemas de riego presurizado. Parece que lo que hay que hacer desde el gobierno, hacer un trabajo serio en tratar de extender al 100%, porque estamos desperdiciando mucha agua. Y en esto digo, podemos tener diferencias y coincidencias, pero la realidad es que se desperdicia mucha agua y me parece que aquí el Estado tiene que accionar. ¿Y cómo tiene que accionar? Uno le puede decir al productor de un día para el otro, mira, tenés que cambiar todo tu sistema de riego, no puedes regar más a manto, ahora vas a regar con riego por goteo. ¿Y cómo hace? Si hay que comprar mangueras, hay que hacer reservorios, hay que tener bombas, hay que mutar el fertilizante a un fertilizante líquido. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Tendrá que ver qué parte puede subsidiar, qué partes con créditos y tasas subsidiadas, pero me parece que todavía hay muchas cosas por hacer para poder utilizar mejor el recurso del agua, que además si no tuviéramos estos diques en estas épocas de sequía sería un desastre. Y hay proyectos que son muy interesantes, que son a mucho más largo plazo para cuando tengamos próximas sequías. Miren, por el río San Juan normalmente vienen entre 11 y 12 metros cúbicos por segundo. El río Paraná vuelca, termina en el océano, termina en el mar, 11.000 metros cúbicos por segundo. Las pendientes dan, los estudios dan, hay que pensar en ver cómo hacemos para recuperar parte de ese agua al resto de la Argentina. Y cuando digo resto de la Argentina, también estoy hablando de Cuyo. Me parece que hay cuestiones que son urgentes, que hay que hacerlas ahora, y hay otras que ir previéndolas para los años venideros. Muy bien. Sergio Vallejo, como candidato a gobernador, ¿cuál es tu propuesta con respecto al agua en San Juan? Marcelo, años de desinversión, años de desaprensión, años de haber enfocado la política de gobierno hacia las cosas superfluas, superficiales, el deporte, las fiestas, no haberse ocupado de lo que realmente hace falta, hace que hoy San Juan tenga el 56% de su superficie cultivable abandonada o a punto de transformarse en loteos. La verdad que los estoy escuchando a los candidatos a diputado y no puedo entender o no puedo creer que sigan insistiendo en la intervención del Estado para la productividad. Nos enseñan ellos, con estas malas maneras, de que el Estado lo único que ha hecho es avanzar sobre el sector privado y arruinarlo. Entonces, no hay que darle subsidio al productor. Al productor lo que le tenés que dar es ayudarlo a sanear el título, sacarle los impuestos. Hoy sanear el título de una finca es carísimo, el impuesto lo tiene que saber la gente. De esa manera el productor puede tener acceso al crédito. Ahí quizás con garantía San Juan podría ser una especie de garantía del Estado, pero sin meterse la mano al bolsillo. Y que la plata la presten los bancos, que hoy se la llevan en LELIC, en LEVAC, o todas estas cosas que inventa el gobierno para poder sustanciarse. Entonces no hay plata en el sector privado para la inversión. Claro que hay que ir a sistemas modernos de riego, como tienen países que han padecido o que son desérticos, como la zona de California en Estados Unidos, o zonas de China, o zonas de Israel. Pero ¿cómo vas a poner un sistema de riego si no tenés acceso al crédito? Y si lo tuvieras, te matan con la boleta de la luz. El 50% de la boleta de la luz en San Juan son impuestos. Y ahí podría el Estado provincial, y es una propuesta mía, bajar inmediatamente los impuestos provinciales, los nacionales habría que pelearlos allá. Entonces, para que la gente nos entienda, vas a tecnificar una finca para pagar 1,5 millones mensual, una finca de 100 hectáreas, 1,5 millones mensual de la boleta de la luz, es imposible. Entonces, el Estado tiene que dejar de intervenir en esto y dejar que los privados hagamos lo que sabemos que hacer, que es trabajar y producir. Perfecto, ahí me encanta cómo han desarrollado el tema y teniendo dos candidatos a gobernadores como es Marcelo Arancibia y Sergio Vallejo y dos candidatos a diputados, Federico Rizzo y Franco Aranda, yo pregunto, porque los diputados son los que aprueban leyes para realizar los cambios. Entonces, con respecto al agua, ¿qué leyes creen ustedes que son las más
acordes para aprobar, y a los gobernadores con respecto al agua. ¿Cómo solucionarían este problema de escasez o que tienen que ir a buscar a otro punto con baldes, agua para llevar a la casa? Federico, comenzamos. Bueno, Federico, en primer lugar los escuchaba atentamente, creo que son visiones varias. La provincia nunca se ha despreocupado del tema del agua, eso no es cierto. Actualmente el 98% de los sanjuaninos tienen acceso al agua potable y alrededor del 75% tienen acceso al servicio de cloacas. Esas son obras donde el gobierno de la provincia trabaja fuertemente y por supuesto que mientras haya un sanjuanino que no tenga acceso al servicio, estamos en falta y se va a seguir trabajando. No tengo dudas que en esta gestión que va a seguir, y si la gente acompaña el proyecto del gobernador Uñac, seguramente que vamos a llegar al 100% tanto en el servicio de cloaca como en aquellos casos que todavía pueda estar habiendo alguna dificultad con el acceso al agua potable. En cuanto a lo que vos decís, la actividad legislativa, por supuesto que hay normativas, está el Código del Agua, hay muchas normas que se pueden revisar, pero fundamentalmente lo que hablábamos en un primer lugar es trabajar sobre el sector productivo, no diciéndoles qué hacer en absoluto, sino simplemente brindando, poniendo a disposición, como lo viene haciendo el gobierno de la provincia, herramientas y aquellos programas y proyectos para que puedan incorporarse y tecnificar y mejorar su uso del agua, y también lo que le decía del uso domiciliario o individual, que también por supuesto lo tenemos que trabajar porque no coincido en parte, no es una responsabilidad absoluta del Estado, sí es una responsabilidad primaria del Estado, pero todos los ciudadanos y cada uno de los habitantes de la provincia tenemos que ser conscientes que vivimos en una zona con poco acceso al agua, en una zona naturalmente poco dotada de agua, y debemos cuidar los recursos. Creo que nosotros cuando éramos muy chicos este problema o esta cuestión ni se conversaba, no se tomaba en cuenta, y hoy por hoy se está generando, por una cuestión ya de una crisis, se está generando esta cultura del cuidado del agua, que es donde también tenemos que profundizar, porque empieza por cada uno el cuidado del agua, y por supuesto que el gobierno va a estar presente para acompañar las medidas que sean necesarias. Marcelo, ¿cuáles son tus propuestas con respecto al cuidado y al trabajo con el agua? Bueno, primero lo importante de estas mesas de debate es que la audiencia que está viendo empieza a no, y con todo respeto Federico, a no reconocer estos datos que se dicen. A ver, acá hay departamentos enteros como Caucete, como Calingasta, como Hachal, por mencionar solamente algunos, como Sarmiento. Cuando llega el verano pasan semanas y meses sin agua, y es por falta de inversión. Además hay que agregar, es cierto, el caudal de San Juan demuestra que somos una provincia desértica y que saber administrar y cuidar el recurso hídrico debe ser una prioridad. Y si vos haces una secuencia de los presupuestos de Gioja pasando por Uñac, acá se ha desarticulado hidráulica, se la ha desarmado. Y esto vos lo podés ver en los presupuestos. Y es un tema que, en cuanto a las propuestas, es muy interesante decir. El presupuesto 2022, ya sabiendo que San Juan tiene una crisis hídrica provocada por una megasequía, no se discutió en la legislatura, se aprobó a libro cerrado por los 36 diputados que nos representan a los sanjuaninos, y no se revisó la partida de hidráulica. Por eso es que cuando llega el momento de hacer las mondas, no se hacen las mondas porque no hay recursos, y porque nosotros tenemos un gobierno donde hay un ministro de la producción que una vez dijo, en plena sequía, cuando vienen los cortes al sector agropecuario, que son extremos, más de 180 días por año, que el chacarero que no tenga pozo, y rescato lo que dice Sergio, no cultive. Y el que no tiene pozo pierde su producción, y el que tiene pozo se tiene que hacer cargo de la terrible presión tributaria que el gobierno provincial y nacional le aplica al productor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que discutir el presupuesto y hay que priorizar el orden de las cosas. Y vuelvo a insistir, no es que no haya habido plata para resolver el tema hídrico en San Juan, en una provincia desértica con un problema de megasequía. No ha habido vergüenza de administrar los recursos donde tenían que haber ido. El velódromo sale 110 millones de dólares y todavía no está terminado. Mirá vos si no estaba la plata ahí para hacer las obras de infraestructura, la reconversión de riego en la provincia de San Juan y garantizarle a los productores y fundamentalmente al ciudadano el acceso a un derecho humano como es el agua.
Yo te invito a recorrer la provincia y vas a ver el drama que tiene la población de San Juan de no tener el acceso al agua. Hay lugares de Sarmiento como Tres Esquinas, Cochagual, que siguen tomando agua de tacho. La municipalidad va una vez o 2 veces por semana a dejarle agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ordenar las prioridades presupuestariamente y tenemos que tener una política tributaria y fiscal, por lo menos en el ámbito provincial y seguramente con un gobierno nacional de nuestro signo, para tener una inteligente política tributaria que permita a la producción recuperar y no tener que vivir mendigando del Estado. Porque acá viene otra cuestión, la plata del Estado no es del funcionario que premia y castiga a sus amigos de turno, porque en San Juan, sobre este tema, también se ha generado un sistema de contactos y de privilegio que termina discriminando al que no está con el gobierno provincial. Entonces, tenemos que discutirlo presupuestariamente, tributariamente, como sostiene Sergio, y tenemos que también tener una producción con ciertos niveles de estándares de transparencia que permita que los recursos lleguen a todo el mundo que lo necesite y no a los amigos del poder. Franco, con este problema que se está desarrollando, que es el agua, ¿cuáles serían como diputados las distintas propuestas para solucionarlo? Ya, Federico, con una ley no vamos a hacer que nieve. Esto es una realidad y nosotros en San Juan vivimos del agua de la nieve. Fíjate, coincido que hay que hacer un tema de reconversión, como lo decía Marcelo, la verdad que en eso coincidimos. Por ahí puedo disentir en cuanto a la desinversión en el periodo de Gioja, porque yo bien recuerdo que se llegó con agua potable a muchísimos lugares. Por supuesto que no se terminó y que faltaba una continuidad que a lo mejor no se ha dado. Pero es cierto que ese trabajo se hizo y estoy seguro que ese trabajo se puede continuar si se dan prioridades, que ahí sí también tengo otra coincidencia. Parece que es cierto que uno tiene que manejar prioridades en el armado del presupuesto, que ahí sí intervenimos también para aprobarlo los que vamos a ser diputados, y ahí uno tiene que ver las prioridades. Y me parece que en un lugar desértico como es San Juan, el agua es una prioridad vital. Ahí tendrán que ver cada uno de los diputados cómo tienen que acomodar cada una de las partidas para que aquellas que, y no solamente el agua, digo, es una de las prioridades, pero hay muchas más, hacer un presupuesto totalmente ordenado, equilibrado, para que San Juan pueda crecer. Sergio, como candidato a gobernador, ¿cuál es la propuesta para intentar controlar o solucionar todo este tema con el agua? Seguir el hilo de los candidatos y sigo sin entender a los candidatos a diputado, porque llegar con la cañería de agua, con el cañito de agua hasta la puerta de una casa no significa ponerle el agua potable como comúnmente se dice, porque sí es cierto, han llegado. El tema es que los trabajos de fondo, las plantas potabilizadoras, no han sido construidas. Entonces, así como dice Marcelo, que encontramos y estamos caminando la ciudad, estamos caminando la provincia y vemos que no llegue el agua potable, abren el surtidor, no cargan los tanques. Y hay que entender que acá, atrás de este surtidor que no tiene agua, hay niños, hay familias, hay gente que lo necesita. Se carga este sector político con una insensibilidad total, encerrados en sus barrios privados, encerrados en su buen vivir, no han notado la falta de agua en una provincia desértica, una provincia donde el desierto empezó a avanzar. Que el desierto se come el oasis, como mencioné recién, es que el desierto avanzó sobre nosotros. Segundo, hidráulica no puede ser una dirección. En una provincia desértica debe ser un ministerio para contar con el presupuesto, con los laboratorios, con el personal técnico idóneo para poder prever esta situación. Dicho sea de paso, se le avisó, Hidráulica le avisó hace 7 años al gobierno provincial que esta crisis venía. Esta crisis el mundo ya la esperaba. Acá nos pusimos a construir autódromos de 178 millones de dólares en vez de empezar a ver cómo hacíamos para prepararnos para esta crisis que se nos venía encima. Tercero, los amigos. Hay una obra no terminada con caños que se han roto y que se han perdido y que un primo del gobernador es el mayor proveedor de la obra más cara en infraestructura de San Juan. Alguien tiene que rendir cuentas de esto y necesitamos urgente, y es una propuesta de nuestra propuesta de gobierno, la creación del Ministerio Anticorrupción, para entender por qué se financió y se refinanció a esta persona en casi 9.000 millones de pesos y lo paga OCE. Pero ojo, sanjuaninos, no lo paga OCE,
¿de dónde saca la plata OCE? De la que la ponemos nosotros. Entonces hay muchas cosas que están mal hechas, muchas cosas que nos llenan de preguntas, por ejemplo la compra de estos caños a un pariente del gobernador, primo hermano si no me equivoco, y estas cosas hay que decirlas y tienen que contestar. Entonces hay desinversión, hay amiguismo, creería que puede haber corrupción, eso hay que investigarlo, y así estamos los sanjuaninos en la peor crisis hídrica de la historia, en la peor sequía de la historia desde 1929, venían 280.000 metros cúbicos de agua y hoy no llegamos a los 100.000 metros. Entonces nos quedan 3 o 4 años de crisis y nos encontramos sin la inversión necesaria. Bien, sí, por favor. Que vos tenés que devolver en dólares. La de 300 millones que fue por la participación de las Fuerzas Armadas Argentinas en la guerra de Kuwait. Pero fíjate que, Marcelo, hay que investigar cuánto se pagó por los caños, porque entiendo que en un momento OCE dijo no puedo pagar esto y el proveedor les refinanció a OCE. Hay que ir a ver en cuánto les refinanció, cómo les refinanció y cómo hace. Te pusiste un banco con plata del Estado, o sea, vos me debés plata a mí, eso, ¿sabes cómo se llama eso? Usura. No, y además agregar el tema del material, porque los caños fueron mal comprados y se lo tuvieron que reciclar. Incluso habría que hacer un estudio de si esa obra no pone en riesgo el día de mañana a la población. Y los caños que están guardados en Industria Jaime, que fue la empresa que primero ganó la licitación, están todos cilindrados y guardados ahí. Y estamos pagando un alquiler mensual astronómico. Exactamente. ¿Por qué no se usaron esos caños si eran los de la obra primera? Ahí yo los interrumpo y respecto a lo último que están diciendo ustedes dos, como candidato de la agrupación que lidera Sergio Uñac, ¿algo para decir a todos estos comentarios? Federico, yo creo que todos los que tienen alguna responsabilidad política o pretenden tenerla y se proponen a la sociedad, es bueno que también asuman las responsabilidades de manera completa, ¿no? Porque por ahí decir o dar trascendido, a ver, no está mal, creo que es parte de la ciudadanía decirlo, pero cuando se está en un lugar de responsabilidad o se quiere estar, yo los invito a que hagan las denuncias correspondientes. Que hagan las denuncias correspondientes para que la justicia investigue si esas irregularidades o esos presuntos delitos existen. Por supuesto que se investiguen. Creo que es parte de la responsabilidad de quienes se proponen para ser autoridades o para ser eventualmente funcionarios, hacer la denuncia del caso y que la justicia, si tiene que hacerlo, lo investigue y determine la verdad y la realidad de las cosas. Bien, muy bien. Me gusta cómo se desarrolló el tema del agua, las distintas opiniones y perspectivas de los candidatos. Para ir cerrando este primer bloque, voy a hacer una pregunta, porque han hecho mucha referencia a gastos, a presupuesto, a dinero que se gastaba para que esto y aquello. Y con el tema, comenzando desde aquella punta con Federico Rizzo, que hemos comenzado siempre, con el tema de los salarios para los empleados, para los docentes, para todos los que son parte del Estado, ¿cómo se maneja, cómo se decide, cómo se arma un presupuesto acorde al rol de cada uno y función de cada persona que está dentro de la sala del salario estatal? Bueno, realmente los salarios, no solo del sector público, sino privados, en los últimos años se vienen viendo afectados fuertemente por el fenómeno de la inflación. Es una realidad. El asalariado fundamentalmente es el que primero le impacta lo que es el aumento de precios y los salarios siempre se van quedando atrasados. Esto es una gran realidad. La provincia de San Juan viene haciendo en los últimos 7 años un enorme esfuerzo por mantener un equilibrio fiscal, un equilibrio presupuestario. La provincia destina más del 30% para obra pública, pero no por eso el salario, sí, el fenómeno de inflación es un flagelo que nos afecta mes a mes a todos los asalariados. En el último año se consiguió un aumento del 100% que estuvo acorde a la inflación. Este año, por supuesto que se ha negociado un aumento salarial que empieza a impactar a partir de este mes, alcanzando el 41% y continúa con los aumentos. En el entendimiento y en el compromiso del gobierno de San Juan de seguir trabajando fuertemente para generar las posibilidades de mejorar el salario público sin descuidar el resto de los gastos y erogaciones que le corresponden al Estado y fundamentalmente también sin descuidar que el gobierno es de los 850.000 sanjuaninos y no solamente de un sector.
Por eso los esfuerzos están dados en mantener las distintas actividades y los distintos proyectos, programas que el gobierno impulsa, para que de esta manera, por supuesto, que el sector privado y el sector que genera riqueza de manera propia y es el que paga los impuestos y el que genera empleo, lo pueda seguir haciendo de la mejor manera. Vamos a seguir trabajando, insisto, son tiempos de dificultades, pues, fundamentalmente por la inflación, y el gobierno de San Juan asume y mantiene el compromiso de estar permanentemente tratando de que los sueldos no se queden atrás de la inflación y que podamos superar este momento de crisis. Marcelo, con las expectativas de ser gobernador, ¿cómo manejaría, solucionaría este problema de los sueldos y los salarios en la provincia de San Juan? Bueno, primero hay que decir que el diagnóstico de Federico es correcto. La inflación está haciendo estrago en las arcas del Estado y como consecuencia de ello de los salarios públicos. Ahora, el responsable de esta inflación descontrolada tiene nombre y apellido. Es el gobierno de Frente de Todos, del cual forman parte ambos sectores que integra San Juan por todo en San Juan, el giojismo y el uñaquismo. Dicho esto, lo que hay que decir es lo siguiente: acá lo que ha colapsado es un modelo de Estado que había diseñado Gioja y había continuado Uñac, de vivir de la renta. ¿Cuál renta? La que mandaba la coparticipación federal a la Nación y demás recursos extraordinarios o discrecionales. Hoy lo que manda la Nación es papel pintado. Antes servía para estatizar la vida deportiva, artística y cultural de élite o internacional, de que ha hecho gala estos dos gobiernos en estos últimos 20 años, pero hoy ese presupuesto está absolutamente devaluado, inflacionado, y se ha perdido tal vez el principal logro que este gobierno obtuvo en 20 años o en 18 años de gestión. Se perdió el superávit fiscal. Decir que hay equilibrio fiscal en San Juan es una mentira, porque esto se ha conseguido paralizando abruptamente la obra pública. Se tuvo que sancionar a las apuradas el año pasado una ley de emergencia de obra pública para no paralizar las que estaban financiadas por la Nación, por lo menos mantenerla en algo en marcha. Y en segundo lugar, devaluando todos los salarios públicos de la provincia de San Juan, docentes y demás empleados estatales, así como hemos llegado a una situación presupuestaria colapsada. El problema que tiene el gobierno para dar salarios dignos, como piden justa y legítimamente los docentes y seguramente todos los empleados públicos, es consecuencia de que el gobierno provincial ha perdido también parte de su liquidez. ¿Por qué? Porque por presión del gobierno nacional, las provincias justicialistas vienen financiando, comprando bonos, el déficit fiscal de la Nación. Esto tendría que aclararlo la ministra de Hacienda o el propio gobernador, si es verdad que se han invertido 24.000 millones de pesos en bonos para financiar el déficit fiscal, que está incontrolable y que sigue generando inflación. Al no tener esos recursos, el gobierno provincial se ató solo, de pie y mano, para resolver el problema salarial, que lo sabía, porque nadie puede creer que la inflación del 2023 va a ser del 60% como estima el gobierno nacional. Va a ser seguramente superior a lo que fue el 2022. Dicho esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Acá hay una transición para gobernar. Hasta que el gobierno nacional, otro gobierno, no lo va a hacer estabilice la economía, controle la inflación, normalice la actividad económica, acá se necesita un gobierno que tenga en claro tres cosas. Y yo creo que el gran error de Uñac fue no haber convocado a la cadena provincial y haber dicho: señores, a partir de ahora, austeridad total. Voy a dejar de tirar manteca al techo o gastar como si no hubiera un mañana. En segundo lugar, voy a hacer un gasto brutal al gasto político. Hay que sacar al frente de todo el Estado, porque es la misma cosa. Entonces hay que bajar el gasto político dramáticamente. Estos dos gestos es ponerse por lo menos en empatía con una sociedad que la va a pasar mal por mucho tiempo hasta que se controle la inflación. Y en tercer lugar, y volvemos otra vez a discutir el presupuesto. Hay que abrir el presupuesto 2023, que no se discutió en el 2022, y empezar a priorizar qué vamos a salvar en este tiempo hasta que se logre la recuperación de la economía, educación, salud, seguridad y esta infraestructura que acabamos de hablar. Por ejemplo, garantizar el agua para la producción y para el acceso a las personas. Franco, como integrante de candidato a diputado de la agrupación que lidera el candidato a gobernador José Luis Gioja, este tema de los salarios y los sueldos, ¿cómo lo tiene más o menos visto manejar, recuperar, desarrollar? Que es cierto es que hay inflación. También es cierto que hace 30 años que tenemos inflación, que
que no se ha podido resolver y que se ha seguido aumentando también es cierto. Digo, habrán cuestiones que impactan. Digo, la pandemia ha sido una, y me parece que no ha generado inflación solamente en Argentina, hasta en los países totalmente desarrollados también ha generado inflación, ha doblado, ha triplicado la inflación. Pero bueno, pero más allá de eso, me parece que, por ejemplo, el reclamo de los docentes es justo. Y volvemos otra vez a las prioridades. Parece que si sabemos que tenemos inflación, que tenemos una economía que está bastante complicada, a la hora de armar un presupuesto, hay que establecer prioridades. Dentro de esas prioridades estará el agua, estarán los sueldos de los empleados públicos, la educación, la salud, la sanidad. Me parece que son temas que tienen que ver con las prioridades de los sanjuaninos para después irnos a otros temas que a lo mejor no son de prioridad y que habría que destinar o no destinar partidas presupuestarias. Sergio, como candidato a gobernador, ¿cuáles son tus ideas, tus propuestas para trabajar con los salarios, los sueldos, con este desequilibrio de la inflación, de la cotidianidad? Bueno, primero quiero cerrar ante la afirmación del candidato Rizzo y decir que justamente queremos denunciar esto, pero ante una justicia adicta y conformada y formada por amigos del poder actual, es imposible que una denuncia de este tipo vaya a prosperar. Por eso nos presentamos este 14 de mayo en las elecciones, por eso una de las los primeros actos de gobierno que yo propongo es la creación del Ministerio Anticorrupción y también contárselo a los colegas de mi frente que son candidatos a gobernadores, que si llega a ser alguno de ellos electo, y todo el apoyo nuestro para que esto pase, porque es para esta creación. Ahí vamos a buscar justicia en un ámbito donde se pueda generar la justicia. Vamos al tema de los sueldos. Es imposible hablar de mejorar los sueldos sin que mejoremos el sistema productivo de la provincia de San Juan. En síntesis o en sintonía con la caída de la productividad agrícola y agroindustrial de la provincia en consecuencia, estamos perdiendo la producción minera. Veladero amaga con irse, José María se puso en venta, hay un ida y vuelta ahora tremendo, y eso desnuda una realidad de la falta de pericia, de capacidad del equipo técnico de este gobierno, un gobierno light, soft, muy amigo de grandes eventos, pero se levantan muy temprano para trabajar los muchachos. Fíjate que veía hasta con bronca cómo usaban el helicóptero, cuánto cuesta mover un helicóptero para llevar a un embajador que vino, para mostrarle, se lo muestro por el Google Map. Estamos en una situación crítica y vemos cómo se siguen despilfarrando los recursos de la provincia que hay que cuidarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Altares, Azules, Pachón, Filo del Sol y José María deben ser puestos en funcionamiento de inmediato. Y si las empresas que tienen la concesión no lo hacen, hay que quitarles la concesión y que vengan otras empresas. Segundo, hay que revisar la ley de regalías mineras, porque nos hizo creer el gobierno peronista que Barrick es la única empresa minera del mundo y que si le subimos las regalías se van a ir enojados y no va a haber nadie. Es una gran mentira. El mundo cobra hasta el 50% de regalías mineras y de ahí tenemos para sacar la plata para todo lo que estamos hablando, inversión en agua, pagarle bien a nuestros docentes, tener las mejores fuerzas de seguridad, tener la mejor educación para nuestros hijos, tener un Estado eficiente. Entonces estos 40 y pico mil empleados públicos que hoy hay cobrarían bien si el sector privado se agrandaría de tal manera que pudiera nutrirlos. Y segundo, hago eco de lo que dice Marcelo, hay que bajar la planta política. Hoy hay más de 700 empleados en planta política. ¿Qué significa esto, querido sanjuanino? Hay 700 integrantes del Frente de Todo, Partido Justicialista y aliados que ocupan cargos en el gobierno cobrando sueldo de más de 150.000 pesos por mes. Es insostenible. Muchachos, se tienen que buscar un laburo en el sector productivo, se tienen que dejar de vivir del Estado. Nosotros vamos a proponer que los empleados públicos de planta permanente asciendan a los cargos de directores, subdirectores, jefes de área, porque es gente capacitada con muchos años de experiencia. Le va a venir bien la suba de sueldo y de esa manera la provincia va a ahorrar mucha plata en planta política. Bien, muy bien. Nosotros ya vamos terminando el primer bloque, vamos a ir una tanda y nos quedan unos temitas como estaban mencionando, la minería, vamos a preguntarles sobre seguridad y le vamos a preguntar a cada uno por qué hay que, según ellos, por qué los tenemos que votar a él o al otro y no a otro que no esté presente acá. Ya volvemos en Sueltos en la Calle.
La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Comprá en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía, alimentos, farmacias, turismo, artículos de limpieza e indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Busca los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gov.ar/billetera San Juan. Billetera San Juan es fácil de usar, transparente y segura. Transporte El Libertador. Conductores responsables en las distintas unidades. Rampas de ascenso y descenso para sillas de ruedas. Transporte El Libertador. Apuntando a un servicio responsable y seguro para los pasajeros de las distintas unidades. Transporte El Libertador. Piensan que por ser mujer no sabrá gobernar. Que no tiene un plan de gobierno. Que no tiene un equipo. Pero se equivocan. Su capacidad y tenacidad son sus fortalezas. Muchos creemos que es la mejor opción. Siempre estuvo cerca, por eso confiamos en ella. Una ciudad participativa es la base de su proyecto. Se equivocan cuando dicen que no va a poder. Se equivocan cuando dicen que en ella no habrá continuidad. Porque trabajando cerca del vecino, todo es posible. Ella viene a gobernar para que Rivadavia siga creciendo. Por eso, mejor Nancy. En Rivadavia, mejor Nancy. En la ciudad de Santa Lucía ya inauguramos el Paseo de los Bicentenarios, en el corazón de nuestra ciudad. Un espacio cultural y recreativo que rinde homenaje al General San Martín y a todos los libertadores de América. Además de la obra de arte escultórica que es protagonista, convertimos el terreno en un paseo peatonal, con pérgola, lugares para descanso, luminarias LED de última generación y luces peatonales que dan vida nocturna a la zona. Y sumamos una parada de colectivos totalmente equipada. Nuevo Paseo de los Bicentenarios. Orgullosamente santaluceño. Seguimos haciendo, seguimos construyendo un mejor lugar para vivir. Municipalidad de la ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, Intendente. Nuestra ciudad. Desde que comencé a trabajar en el equipo de Fabián Martín, entendí que la política debe ser sinónimo de progreso. En Rivadavia, este progreso es posible con tu apoyo. Siempre soñé que mi departamento fuese el lugar ideal para ver crecer a mi hijo, como lo hice yo, que nací, me crié y vivo en Rivadavia, donde quiero que mis vecinos, la gran familia rivadaviense, tenga lugares de encuentro y pueda desarrollarse sin preocupaciones. Hoy ese sueño ya es realidad. Rivadavia es el lugar más lindo de San Juan gracias a la gestión de Fabián Martín, mi amigo y compañero de ideales. Por eso me preparé mucho. Fui concejal, diputado y hoy quiero ser intendente, para que no se pierda lo que ya logramos. Con un mejor Rivadavia, donde vivir sea sinónimo de ser feliz. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Acá en el último bloque del programa, y vamos a seguir preguntando los temas que nos proponen, que nos vienen presentando y desarrollando acá la mesa de diálogo. Vamos a seguir la ronda comenzando con Federico Rizzo y le vamos a preguntar que estaban hablando de distintas empresas mineras, habíamos hablado también del agua. ¿Cómo es el tema a trabajar con respecto a la minería en San Juan y el cuidado con el agua, la contaminación, el ambiente y el clima? Bueno, Federico, un poco Sergio creo que hacía una introducción al tema. En los últimos días, no sé si ayer hubo una noticia en relación a José María,
Por supuesto que la inversión minera se da con capitales principalmente de empresas extranjeras, sobre todo por una cuestión de know-how, conocimientos, logística y la capacidad de poder explotar los proyectos que tiene la provincia. La provincia de San Juan tiene una gran riqueza, que en parte explotada y en parte por ser explotada, pero siempre debe ser, como se ha venido haciendo en este gobierno, de una manera responsable y gozando de las licencias sociales necesarias para llevarlo a cabo. También lo escuchaba recién el candidato gobernador que hablaba del tema de las regalías. Por supuesto que como sanjuaninos siempre tenemos que estar y vamos a estar abiertos a debatir y a escuchar opiniones y a tomar decisiones en cuanto a regalías, pero también hay que ser sumamente prudentes, porque cuando se habla de este tipo de cuestiones, sobre todo, insisto, quienes se están exponiendo ante la sociedad para ocupar lugares de gran importancia, porque esto también hace a la seguridad jurídica, ¿no? Yo entiendo que los debates siempre van a estar abiertos, se deben dar, pero con la prudencia necesaria de que lo que se pueda y se deba reglamentar y regular en cuanto a cuestiones vinculadas no solo a las regalías, sino a todo el circuito económico que involucra la minería, se debe ser cuidadoso. La provincia de San Juan en eso tiene una forma de trabajo donde respeta los acuerdos, respeta sus reglas, y por supuesto que en el contexto nacional a veces eso es difícil, y también ese contexto por ahí hace un poco más difícil que algunas inversiones de la envergadura necesaria lleguen a la provincia, pero confiamos que a la brevedad todos estos grandes proyectos, sobre todo José María, Pachón que está activo y Firo del Sol nombrado y demás, que se pongan todos en la mayor actividad posible, porque ahí por supuesto que hay una gran generación de empleos, hay una gran actividad también de todo el sector de proveedores y de reactivación de otro sector de la economía que a la provincia le hace mucha falta, le viene muy bien, y también con los cuidados ecológicos y medioambientales que corresponden para este tipo de actividades. Bien. Marcelo, como candidato a gobernador, ¿cuáles son las reglas, los cuidados, los controles de la minería en San Juan? Primero tiene que haber un Estado de Derecho que funcione, con organismos de control capaces de estar por encima de los intereses corporativos. Digo esto porque si cobramos miseria de regalía minera y no hay una seguridad ambiental es porque la gente no cree en estos controles. Tenemos que tener un Estado de Derecho que funcione, una justicia independiente, una legislatura autónoma, organismos de control que nos dé la tranquilidad de que esta actividad se va a llevar adelante con 3 pilares fundamentales: el económico, el social y el ambiental. Dicho esto, también hay que agregar que el principal recurso que tenemos los sanjuaninos somos los sanjuaninos, el recurso humano que tiene que ser formado por educación, porque yo no me resigno a que tengamos que traer empresas extranjeras para que pongan know-how, porque no somos capaces los sanjuaninos de pensar y desarrollar esta actividad minera, insertarnos en el mundo por conocimiento y productividad sobre la base de la misma. Hay 2 modelos de minería a nivel nacional. Una puede ser la que lleva adelante los suecos, que es el principal país extractivista de Europa, o puede ser, y lo digo con respeto, si algún nigeriano, alguien de Níger escucha, otro tipo de actividad donde también tienen muchísimas riquezas naturales. En un lado tenemos Suecia con los mejores niveles y estándar de vida, de libertades, de igualdad en la distribución de la renta, en educación, en salud. Y en el último lugar tenés a Níger, donde hay guerras civiles, hay hambre, hay corrupción, hay saqueo, y están todas las empresas internacionales radicadas ahí. La pregunta es, ¿dónde queremos estar? ¿Cerca de Suecia o cerca de Níger? Yo quiero estar cerca de Suecia. Para estar cerca de Suecia tenemos que tener un Estado que funcione, tenemos que ser muy inteligentes cómo administramos esos recursos. Yo creo que tenemos que hacer como los suecos y los noruegos, las regalías que no pueden ser el 3%, tienen que ser muchísimos más, deben ir a un fondo soberano donde se planifique el San Juan del futuro cuando no exista ya el recurso mineral. Y ahí sí se puede planificar e invertir en una industria que piense cómo hacemos este desierto un vergel, cómo insertamos a San Juan en el mundo por conocimiento y oportunidades para los chicos a través de una excelente internet, a través de empresas donde se puedan desarrollar aplicaciones, donde modernizamos nuestra producción en nuestra provincia a partir de qué, como lo han hecho países como Suecia y como Noruega, que no se la rifaron, no se la robaron, no la mandaron a rentas generales, sino que fueron muy inteligentes de aprovechar un
recurso no renovable y convertirlo en una potencia económica y de desarrollo humano. Y finalmente, acá estas patas económicas significa que el Estado no puede ser más el bobo en esta actividad. Acá se han dictado leyes que subsidian indirectamente a las empresas por el camino minero y la infraestructura energética, con regalías mineras propias. Si se da, José María, es probable que entre 10 y 14 años no cobremos un centavo, porque vamos a estar subsidiando, devolviéndole lo que invierten en estos dos tipos de obras. En segundo lugar, tiene que tener un sentido social. Los pueblos que son adyacentes a la actividad minera son más pobres que antes de que empezara la minería. Y no, ellos tienen que tener un crecimiento equivalente a la riqueza que se sacan. En tercer lugar, tiene que haber una cuestión ambiental, para lo cual debe haber organismos que la sociedad confíe de que nos están cuidando para que no exista contaminación del agua o demás cuestiones. Mira, una de las cosas más graves que pasó en Veladero, que el gobierno durante 15 años permitió que la empresa quemara gasoil en alta montaña y no le exigió usar energías renovables, como hay en Chile, como hay en muchas ciudades o muchos países que tienen actividad extractivista. Y por otro lugar, esto tiene que ser la explosión del sector proveedor y convertirse no proveedor de minas acá en San Juan, del mundo, como hace Australia. Me parece que cuando se dice que esto es una política de Estado, en realidad es una política de algunos vivos que han hecho de esta actividad una oportunidad para meter amigos, testaferros y no permitir que el sector privado se convierta con esta actividad en una potencia y que nos saque de esta pobreza endémica que tenemos de creer que todo lo puede resolver el Estado. Franco, siendo parte de la agrupación que lidera el candidato a gobernador José Luis Gioja, que no son parte de la gestión actual, ¿cómo sería el trabajo para el control de la minería, el ambiente y el cumplir todas las normas, regalías, como vienen poniendo las distintas posturas, los distintos candidatos presentes en la mesa del diálogo el día de hoy? Mira, creo que la minería y el ambiente son compatibles mientras se haga responsablemente y con los controles debidos. Y me parece además que no nos debemos quedar solo en la parte extractiva, sino que esto hay que seguir agregándole valor agregado. Sabemos que hay proyectos muy importantes de cobres en San Juan. Bueno, pero no nos tenemos que quedar solamente con sacar el cobre y mandarlo para afuera. A lo mejor podemos ir un poquito más allá. Podemos hacer cátodos, podemos hacer ánodos de cobre. También sabemos que eso consume mucha energía. Bueno, podemos exigirle a las empresas mineras que también hagan parques solares para que podamos hacer ese segundo proceso y que no estemos mandando materia prima y que sea en el exterior donde se le haga el segundo proceso, donde se le genere valor agregado y donde sabemos que ahí se usa mucha mano de obra. Hay muchas, y no solamente hay que estar mirando la minería, sino también hay que mirar todo el resto. Miren, José María, por lo que me explicaban los representantes de la minería de acá de San Juan, cuando empiece a explotar va a necesitar subir 60 camiones por día y bajar 60 camiones por día. Eso me llevó a mí, digo, desde mi lugar, yo no soy funcionario público, yo me dedico a mi profesión, sí me dedico a la política también. Junté a la Cámara Minera, les pedí que vengan y vinieron. La gente de Trenes de Carga Argentina, hicimos una reunión. Hubiera sido bueno que esté la tercer pata, que sería el Estado, pero dio el ausente. Y estuvieron charlando. ¿Por qué? Porque hay proyectos que son muy interesantes, que tienen que ver con un tren andino, donde se podría aprovechar ese tren para empezar a bajar un montón de materiales. Y yo propuse algo más también, que por qué no hacíamos un nodo multimodal acá y aprovechar ese tren, no solamente para la minería, porque hay un montón de exportadores, de gente que se dedica a la producción y que hoy está mandando todo su producto a través de camiones que sabemos que los que exportan, digo, también me ha tocado en la parte privada estar en ese rubro, sale más caro mandar un contenedor de Buenos Aires, de San Juan a Buenos Aires, que de Buenos Aires a Rotterdam. Entonces el tren es muy importante. Hay proyectos, nosotros estamos trabajando en un proyecto para recuperarlo de otra manera, el tren de carga, que no sea ese poquito que lleva ahora, y también traer el tren de pasajeros, son parte de nuestros proyectos. Y el nodo multimodal es para agregar la llegada de camiones, que pueda haber un traspaso
de contenedores y por supuesto agregarle a eso un puerto seco. Hay experiencias, nosotros estamos desarrollando ese proyecto, me parece que puede ser muy beneficioso no solo para el sector minero, sino para el resto de los departamentos que no hacen minería pero que tienen productores con mucha capacidad y tienen capacidad de exportación o incluso para vender en Buenos Aires. Sergio, con respecto a todo lo que venimos hablando en esta ronda del tema de minería, ¿cuáles son tus propuestas para el control y el desarrollo de la misma? Bien, primero, como te mencioné recién, hay que revisar la ley de regalías mineras y hay que intimar a quienes son dueños de los sitios mineros en este momento para que empiecen la pronta puesta en orden de sus papeles. Hay que mencionar que José María y Filo del Sol llevan más de 20 años explorando en San Juan. Tardaron 20 años en explorar San Juan. Eso es porque no hubo una política de Estado y no la hay, porque por ejemplo vos mencionaste recién 60 camiones, le digo, creo que es secretario de Transporte, ¿Rizo usted? No, soy director de tránsito. Pero, sí. No hay rutas en San Juan para transportar tanto mineral. Mirá, si seguimos con una minería extractiva, hay que explicarle a la gente que San Juan no produce oro. San Juan produce un metal doré. Se lo llevan a Canadá, entonces no tributan sobre oro, tributan sobre metal doré. Es imperioso que se empiece a industrializar el mineral en San Juan, porque la minería de cobre, que va a proveer de los 500 millones de toneladas que requieren el salto de la tecnología de los autos a hidrocarburos, a autos eléctricos en el mundo a partir del 2027, esos 500 millones de toneladas anuales están acá en San Juan. Pero se lo van a llevar en forma de concentrado de cobre, o sea, arena con partículas de cobre. Lo van a llevar por un tren, lo van a subir en un barco y lo van a llevar a la India, a la China, a Singapur, y allá van a sacar. Necesitamos industrializar la provincia. Dos polos fundamentales, en el sur, en la zona de Los Berros, y en el norte, en la zona de Hachal, para que atiendan Calingasta y atiendan Iglesia. Un tren minero que como columna vertebral atraviese toda la provincia de San Juan y tenga inmediata conexión con el puerto de San Nicolás de Buenos Aires o vaya hasta Mendoza para que pueda ser transportado por el Pacífico. San Juan debe sacar su cobre en planchas, en placas. Eso le produciría de 1.800 millones, que sería lo que van a producir ahora, a casi 90.000 millones de dólares anuales. Vos me preguntás de dónde vamos a sacar la plata para el riego, para los sueldos. Bueno, la vamos a sacar de la minería, pero para trabajar en minería hay que entenderla, la minería, hay que saber. Por eso, desde este sector, gente de trabajo, los privados, los que hemos trabajado en minería, en el agro, en la industria, entendemos que la propuesta es por ese camino, aumentar la productividad de la provincia de San Juan. Bien, ahí ya vamos llegando a terminar el programa, vamos a ir cerrando con la última pregunta a la mesa. Le voy a pedir que, aparte de la respuesta a la pregunta, no es ninguna pregunta, todo lo contrario, que ustedes digan, ahí es que me han cambiado los tiempos, me están diciendo que nos tenemos que ir, pero entonces bueno, digan por qué hay que votarlo cada uno de ustedes, que son puestos distintos, diputados, gobernadores, partidos distintos, o sea, ideas como hemos ido escuchando, y al finalizar el por qué hay que votarlo, si se pueden despedir de la audiencia. Bueno, agradezco la oportunidad, ¿no?, de poder a través de tu programa llegar a mucha gente que sé que nos está viendo y decirle a todos los sanjuaninos que el proyecto de provincia que propone el gobernador Sergio Uñac es un proyecto y un modelo que está aprobado, que se sabe lo que puede hacer, que es capaz de hacerlo, que vamos a seguir profundizando un montón de políticas públicas que vienen haciendo crecer a San Juan. Vamos a continuar con todos los esfuerzos posibles para proteger a la provincia de algunas cuestiones que a veces afectan desde afuera. Tenemos uno de los índices de desocupación más bajos del país, del 2.9%. Estamos construyendo 2.000 viviendas, entregando 2.000 viviendas construidas al año. Desde hace 7 años, este año se va a entregar la vivienda número 15.000. Tenemos 5.000 viviendas en ejecución. Trabajamos con la infancia, trabajamos con el plan Mis Primeros 1000 Días y Mis Segundos 1000 Días, que cubren a la embarazada desde el embarazo hasta que el niño tiene 5 años. Este es un modelo que es replicado, busca ser replicado a nivel nacional.
e innumerable cantidad de cuestiones que podríamos seguir muy largamente, pero decirles que este es el proyecto que piensan los sanjuaninos, que viene acompañando el crecimiento de San Juan y que queremos tener su apoyo para poder continuar con la transformación de la provincia. Bien, Marcelo, en pocas palabras, ¿por qué lo tenemos que elegir usted como gobernador de la provincia de San Juan? Los sanjuaninos estamos atravesando un momento de transición. Un oficialismo está llegando al final de su ciclo y están haciendo algo nuevo desde la oposición. Mientras en el oficialismo se discute hacia atrás, hacia el pasado, se discute el poder, la caja, en la oposición se está discutiendo el futuro de los sanjuaninos. Hay un filósofo que dice que en esta transición entre el viejo mundo que muere y el nuevo mundo que todavía no termina de alumbrar, hay un claroscuro. Y es el momento que tiene la sociedad para fijar una idea y darle el mayor apoyo para que se concrete en términos electorales. Nosotros estamos en esta elección como oposición debatiendo el San Juan que viene. Y para nuestro sublema, juntos entendemos que somos la mejor oferta por la siguiente razón. Primero, porque estamos en condiciones, porque lo hemos demostrado en todos estos años, que vamos a reparar la calidad institucional de San Juan, porque estamos en condiciones de repensar la provincia para devolver el bienestar que se ha perdido y porque somos capaces de hacerlo en la profundidad y con la intensidad que la provincia necesita en un contexto donde la economía ha colapsado. Por eso somos la mejor opción dentro de esa oposición donde está el futuro y no está el pasado. Bien, Franco, ¿por qué que elegirte como candidato a diputado y a la lista de la que sos parte en la provincia? A ver, una cosa es ser candidato a gobernador, donde parte de la campaña es la crítica y es válida, y si es constructiva es bienvenida. Otra cosa es gobernar, que tenés que tomar decisiones todos los días, y para eso tenés que tener los mejores equipos. Nosotros tenemos los mejores equipos, con gente muy formada. Nuestros equipos técnicos vienen trabajando en los mejores proyectos para que San Juan vuelva a crecer. Hay una fórmula que tiene experiencia, y hay mucha juventud en los equipos técnicos con muchas ideas nuevas, y estamos convencidos de que tenemos el mejor equipo para que San Juan crezca nuevamente. Sergio, ¿por qué que elegirte a vos como gobernador de la provincia de San Juan? En síntesis, porque somos los que nunca fuimos políticos, somos los que siempre trabajamos y generamos la riqueza de San Juan, porque realmente somos un equipo de gente que sabe trabajar y lo viene demostrando en la actividad privada, y bancando la provincia con sus impuestos, con su infraestructura, dando puestos de trabajo, generando bienestar. Porque nunca estuvimos inmersos en la rosca de la política, porque nos hemos bancado las peores crisis argentinas de pie, sin irnos del país, haciendo frente, sin vivir del Estado, sin ubicar a nuestros familiares en el Estado como hace el gobierno actual, para que todos vivan bien y estén tan bien, con testaferros, como dijo Marcelo, con amigos. Porque sabemos hacerlos, porque somos una fuerza liberal que entiende que lo popular hoy pasa por el liberalismo en el mundo, porque somos una fuerza que viene creciendo y se ha organizado para que los sanjuaninos puedan tener solucionado con nosotros su problema de vivienda, su problema de agua, los empleados públicos que sean jerarquizados y revalorizados, para que San Juan vuelva a ser la provincia que alguna vez fue, para que San Juan recupere su agro, su agroindustria y la fuerza institucional. Y sobre todo, San Juan fue siempre la provincia más segura y de personas más educadas de Argentina. Con nosotros vamos a volver a hacerlo. Bien, muy bien. Se va otra mesa más, pasa un jueves más, una mesa maravillosa, lo que hemos tenido, con distintos puntos de vista, distintos candidatos, distintas propuestas. Se va una semana más, regresamos el próximo jueves con más candidatos, regresamos el próximo martes con el programa de los artistas y emprendedores, y a disfrutar sueltos en la calle. Muy buen fin de semana.